Polinesios, yo soy Rafa y hoy les voy a decir 25 cosas sobre mí. Recuerden que este video tiene 5 cosas que son mentira y si quieren saber cuáles son, al final de este video les voy a dejar el link para que ustedes chequen cuáles son las 5 mentiras. La primera es que tengo como algo extraño, no sé si llamarlo dislexia, pero solamente me pasa cuando escribo en la computadora, y es que si yo trato de escribir, por ejemplo, los animales caminan mucho, termino escribiendo los canimales animan mucho o los animales caniman mucho. No sé la verdad que sea, solo me pasa cuando escribo en la computadora y por eso yo creo que ustedes han notado como algunos errores, no sé si llamarlos ortográficos, en nuestros videos, pero es por este problema que yo tengo. Amo la comida rápida a pesar de que sé que está hecho con pura porquería y sé de dónde sacan esa porquería. Me gusta muchísimo porque los sabores artificiales que le ponen al final es lo que hace que sepa riquísimo. Me gusta mucho la música y en general casi todas las cosas que son comerciales, y no quiero que piensen que es que es uno más del montón que le ponen cualquier cosa y lo consume. No, es porque yo sé que la mayoría de las cosas que son comerciales llevan muchísima investigación y mucho trabajo para que a la mayoría de las personas les guste lo que están viendo. De hecho, uno de mis compositores de música favorito es David Guetta, porque él para hacer una canción hace muchísima investigación sobre los beats de la música y cuáles son las sensaciones que va a causar esa canción al momento de que la toque. Al principio las personas tienen una mala impresión de mí, como que soy medio sangrón, medio grosero, no sé por qué la verdad, pero yo la verdad soy una persona muy amable, muy amiguero y nada que ver la percepción que al principio creo con lo que en realidad yo soy. Casi no veo televisión a excepción de los canales de Discovery Theater y Discovery TLC, porque hacen un contenido que cuando tú lo ves dices wow, se ve que le invierten muchísimo tiempo en cada detalle para que al final el resultado sea un gran programa de muchísima calidad. Uno de mis sueños siempre ha sido tener una moto, pero mi familia no me deja porque dicen que voy a chocar, que me van a atropellar y cosas así, por eso no la he tenido. No me llevo bien con las personas egocéntricas ni bloferas. Para los que no sepan qué es blofero, son esas personas que presumen lo que tienen y lo que no tienen. La verdad esa gente no me cae bien, tampoco la gente egocéntrica que cree que todo el mundo gira a su alrededor y todos deben voltearlos a ver. La mayoría del tiempo, yo creo que como unas 7-8 veces al día siento que está temblando. De hecho no sé si me faltan vitaminas o algo así, pero siento que el piso se mueve y tengo que voltear rápido a ver las persianas de mi casa o ver alguna lámpara en el lugar donde esté algo que se mueva para ver si en sí está temblando o es mi imaginación. De hecho, por esa situación en el último temblor que sí fue real, yo creí que era parte de mi imaginación y no me salí y me quedé aquí en mi casa creyendo que era producto de mi mente. Sé bailar y soy un experto en bailar danzas polinesias y danzas hawaianas. Soy una persona algo perfeccionista, me gusta que todo siempre quede en orden, que quede súper cuadrado, que no haya ningún error en lo que hago. Hasta imagínense, mis playeras las doblo con un molde para que todas queden del mismo tamaño y no haya unas diferentes que otras. A veces hasta las clasifico por colores. Y también en mi cuarto me gusta que todo sea derechito. De hecho, si se fijan en el contorno de este video, podrían hasta medir con regla la parte verde que se ve de la pared y es exactamente la misma de un lado que del otro. Es porque soy como medio obsesivo con esas cosas. Me gusta mucho jugar videojuegos de aventura y de construcción, porque los de carreras y los de pelea sí los juego, pero me aburren muy rápido. O sea, como que a los 5 minutos ya es como que ya no quiero jugar Soy una persona muy analítica. Antes de tomar cualquier decisión, analizo cualquier panorama, cualquier otra opción que yo tenga para que después no me arrepienta de la decisión que tomé. De hecho, yo creo que esto es por la carrera que yo estudio, que es mercadotecnia, que siempre necesito estar haciendo números y estar midiendo todo para que al final todo resulte como yo espero. Me gustan muchísimo y soy fan de las películas románticas. Veo todas las que puedo y cuando puedo. Mis animales favoritos son las mantarrayas, los pulpos y los calamares, porque son animales, no sé cómo llamarlo porque no soy experto en estos animales, pero podría decir que con una inteligencia superior o diferente a la del resto de los animales, incluso mayor que los delfines. Por ejemplo, han hecho investigaciones con pulpos y calamares donde ellos pueden resolver problemas analizando lo que tienen en su entorno para resolver la situación que les presenten. De hecho, ustedes pueden buscar muchos videos en YouTube sobre la inteligencia de los pulpos y los calamares. Y bueno, las mantarrayas me encantan porque tienen algo de esto, pero no sé, se me hacen como muy diferentes, muy bonitas. Una de las cosas que me han preguntado muchísimo es cuántas novias he tenido. He tenido 3 novias y actualmente no tengo novia, así que si alguien quiere apuntarse, solo escribirlo aquí abajo en los comentarios. Soy una persona muy productiva por las noches. De hecho, en las mañanas me cuesta mucho organizarme y hacer todo lo que tengo que hacer,
pero en las noches como que todo fluye súper bien y hago todo lo que necesito, tengo muchas ideas y como que me rinde más el tiempo que en la mañana. Me gustaría, y es uno de mis sueños, tener el cabello así súper largo hasta la cintura, yo creo, tipo Pocahontas. Muchas personas también me han preguntado que cuánto mido, y si estamos hablando de lo mismo, mido 1.80. Al principio, cuando conozco a una persona, soy muy callado, casi ni hablo, de hecho no hablo. Hasta después ya como que les agarro confianza, ya hasta me dicen, ay, ¿quién te viera? Súper calladito que te veías al principio. Amo a la mayoría de los animales y sobre todo a los perros. Soy miembro muy activo de la organización PETA y siempre que puedo los ayudo con lo que yo pueda. Soy muy distraído y cuando estoy haciendo una cosa, estoy pensando en otra. Si alguien me quiere decir algo, ya no le puedo poner atención. Entonces mi familia sabe que si quieren que yo les ponga atención me tienen que hablar como 3 veces para que deje de pensar lo que estoy pensando y deje de hacer lo que estoy haciendo para ponerles atención a lo que ellos me están diciendo. Tengo muy mala memoria, todo se me olvida. Puedo hacer algo el día de hoy y dentro de una semana ya se me olvidó completamente la experiencia que viví este día. Y la última es que no sé alimentarme. Yo creo que si viviera solo moriría muy joven, porque comería puras galletitas, cacahuates, comida chatarra, pizzas, pura basura comería. Y bueno, por esas fueron las 25 cosas sobre mí. Si quieren saber cuáles son las 5 mentiras, visiten esta página para conocerlas. Y no olviden seguirme en mi Facebook, en mi Twitter y en mi Instagram, que aquí abajo en la descripción les voy a dejar los links para todo eso. Espero que me hayan conocido un poco más con este video, y si alguno de ustedes hace algo similar a lo que yo dije o piensa de forma parecida a la mía, me gustaría que lo escribieran en los comentarios para yo saber que no soy el único en la tierra que tiene estos problemas. Y mañana no se pierdan el video de 25 cosas sobre Leslie. Adiós, polinesios. Me encanta estar descalza por toda la casa. Tengo una banda de rock. Siempre invento canciones y bailes raros. Mi primer iPhone lo perdí en un baño público. 5 pesos. Excelente precio. O sea, tuvo descuento por ser Polinesia, me rebajaron 25.